En 2025 Alemania, la mayor economía europea, enfrenta un periodo crucial de grandes cambios políticos, económicos y sociales. El país sufre bajo crecimiento, crisis industrial y más tensiones sociales. Hace un año, el canciller Olaf Scholz vio desmoronarse su coalición y perdió un voto de confianza el 16 de diciembre. Las elecciones federales para renovar el Bundestag serán en febrero de 2025. ¡Qué sorpresa! La CDU-CSU obtuvo el primer lugar con 28% de votos. Detrás, el SPD de Scholz fracasó por primera vez desde 1887 en figurar entre las dos principales fuerzas políticas. Con solo el 16% de los votos, por primera vez desde 2013, AfD queda en segundo lugar con 20% de votos. La definición social. La democracia alemana cae, los verdes se desmoronan y el futuro de Alemania lo definirá la democracia cristiana, que busca recuperar los éxitos de la era Merkel. Ante Alternativa por Alemania, el canciller Merz solo fue investido desde mayo de 2025. Busca recuperar la confianza del electorado conservador y empresarial alemán y frenar a la AfD, incluso si eso implica retomar acciones que antes la CDU se prohibía. Sé que desde Francia, Alemania a menudo es poco conocida, o incluso peor, pero la evolución reciente de la situación alemana también determinará el futuro del continente europeo. Caer en la rutina política, eso es lo que decía Adenauer. El traspaso de la Cancillería entre Olaf Scholz y Friedrich Merz en 2025 refleja el compromiso de Alemania con un gran cambio, un doble callejón sin salida entre lo económico y lo social. Nada casual. Merz, de la CDU, fue nombrado canciller en mayo de 2025, liderando una coalición débil con el SPD saliente. Un matrimonio de conveniencia más que de amor, en un panorama político marcado por la elección por defecto más que por el entusiasmo popular y la razón de Estado. La coalición negro-roja, nombre en Alemania para la alianza CDU-CSU-SPD, es la cuarta en la historia federal alemana. Sin embargo, no puede ocultar sus divisiones ni su fragilidad. Merz exige más disciplina presupuestaria, pero los socialdemócratas temen perder redes sociales en la transición energética. Cada uno reclama la prioridad y los objetivos parecen cada vez más fuera de alcance. En materia migratoria, la CDU busca contener el ascenso de la AfD e impone controles reforzados. El fin de la reunificación familiar y la revisión de naturalizaciones molestan a los progresistas, retrasan reformas y aumentan la incertidumbre e inmovilismo, desde la crisis de la coalición Scholz hace un año. Paralelamente, el partido AfD saca ventaja capitalizando el descontento popular y una línea clara. En los estados del este, parte de la población ya no cree en las promesas de los gobiernos de la CDU o SPD tras décadas en el poder. Los temores relacionados con la inmigración, la precarización de los empleos industriales y un sentimiento de abandono cultural son el terreno fértil de la oposición. La AfD se ha vuelto clave en algunas regiones, alcanzando cerca del 25% de intención de voto, algo muy relevante para Alemania. Su creciente influencia debilita el consenso político y desanima a un electorado desencantado, por lo que las elecciones regionales de 2026 serán cruciales. Baden-Württemberg, bastión conservador, ve tambalear la coalición negro-verde. Los ecologistas retroceden, la CDU mantiene ventaja, pero el auge de la AfD y la mayor abstención muestran un electorado más volátil e indeciso. Lo mismo ocurre en Renania-Palatinado y Sajonia-Anhalt, donde la fragmentación política es mayor. Berlín y Mecklemburgo, Pomerania Occidental, símbolos históricos del socialismo, son ahora campos donde la izquierda tradicional pelea por conservar su base, a veces ante ecologistas y especialmente ante Alternativa para Alemania. Este caos electoral muestra a un país buscando referentes, dividido entre el deseo de estabilidad representado por Friedrich Merz y su carisma conservador, digno de un concesionario Volkswagen en Westfalia, y desconfianza hacia instituciones vistas como desconectadas.
La época de Adenauer o Willy Brandt parece haber quedado atrás. El suspenso sobre el resultado de estas elecciones es total. Definirán hacia dónde Alemania podrá o deberá actuar ante estas crisis político-económico-sociales que no muestran señales de disminuir. Pese a la división de Scholz y las elecciones federales, Alemania, antes motor económico de Europa, sigue estancada en 2025 tras caídas de menos 0.9% en 2023 y menos 0.5% en 2024. El Mittelstand, que antes se consideraba un modelo invencible ante las turbulencias económicas y motor industrial del continente europeo, se está deteniendo y nadie parece tener la pieza de repuesto. En agosto de 2025, la producción industrial alemana cayó menos 4.3% en un mes, su peor descenso desde marzo y el inicio de la invasión rusa a Ucrania. La industria automotriz cayó menos 18.5% por vacaciones de verano largas y una caótica transición a autos eléctricos. La industria farmacéutica bajó un menos 10.3% por menor demanda global y altos costos energéticos. La industria alemana cae menos 3.9% anual, acumula costos y enfrenta posible recesión técnica este año. Con 2 trimestres seguidos de estancamiento o caída, el país ya se acerca a la definición clásica de recesión. Sin embargo, el gobierno de Merz prevé un crecimiento anual simbólico de más 0,2% en 2025. Institutos como el DIW de Berlín o el IFW de Kiel estiman un estancamiento del 0,1% anual o peor. Entonces, ¿quién es el culpable? Es una combinación tóxica. La guerra en Ucrania sigue afectando las cadenas de suministro y las importaciones de materias primas. Las exportaciones alemanas bajaron 0.3% en el año. Además, la crisis energética sin gas ruso barato hace que las facturas aumenten. En Alemania, la electricidad industrial es 30% más cara que en Francia y ha causado una pérdida de competitividad del 5 al 7%, convirtiendo a los exportadores alemanes en dinosaurios que consumen mucha energía. El salario mínimo de 12,82 euros por hora desde enero de 2025 también impacta los costos salariales, con un aumento a 13,90 euros en 2026, lo que sumaría entre 1 y 2% a los costos de las pymes industriales alemanas. Súmale a eso un envejecimiento demográfico que vacía los talleres de ingenieros y tienes la receta perfecta para una competitividad hecha trizas en 2025. También es China la que se ríe a medias. Lidera las exportaciones mundiales de vehículos eléctricos y amplió la brecha. En 2023, Pekín exportó un 50% más que antes. 2 años después, la ventaja se amplió mucho, pese a los intentos proteccionistas europeos. Volkswagen pausa fábricas históricas en Alemania y abre producción en México y China. BASF opera lento por altos costos energéticos. El 90% de los industriales alemanes prevén un futuro negativo. Habrá recortes de empleos, inversiones en 1+D, congeladas e innovaciones detenidas. Macroeconómicamente, hay que decirlo de inmediato, la estancación está a la vuelta de la esquina. Los planes de Merz sirven de poco, ya que sin rapidez y reformas profundas, solo son una curita para una hemorragia. Alemania busca cómo reactivar su industria ante la feroz competencia china, altos costos y el envejecimiento demográfico. Energiewende, el sueño alemán de energía verde, se vuelve pesadilla. Alemania prometió viento y sol, pero ahora el clima responde. En el primer semestre, la producción de energías renovables bajó 5.4%. La eólica cayó 31%, aunque se sumaron 2.100 megavatios. Los vientos débiles, redes saturadas y turbinas inactivas son los culpables. Más mástiles eólicos no bastan si la naturaleza decide. Para compensar, el Estado encontró 2 soluciones de emergencia. Las buenas y viejas centrales de carbón, cuya producción debería detenerse en 2035 o incluso en 2038, según el calendario alemán.
Por último, las importaciones de GNL de Estados Unidos representan el 94% para Alemania, seguidas de Nigeria, Qatar, Angola como respaldo, y algo de GNL ruso de forma furtiva. La paradoja energética del país es que, tras rechazar el gas ruso, Berlín sigue dependiendo de energía importada, ahora más cara por el GNL. Aquí el 94% es estadounidense, pero la energía solar ayuda un poco. El aumento del 24% en producción gracias a 107 gigavatios instalados es positivo, pero no compensa la energía eólica. La ley EEG 2023 busca 115 GW eólicos y 215 GW solares para 2030, pero hay diferencia entre planear y hacerlo realidad. Un milagro administrativo, pues los permisos tardan años y los terrenos son escasos. Sin almacenamiento ni red, la intermitencia sigue siendo una trampa. 80% de energía renovable en 2030, pero el Estado ya encarga centrales convertibles para los días 100. La transición resulta costosa para la industria alemana, los hogares con facturas 12% más altas y paradójicamente para el clima. Berlín promete una Europa más verde, pero por ahora el carbón gana. Afortunadamente, está Rusia, o más bien, la amenaza rusa. En 2022, Olaf Scholz prometió un giro histórico y destinó 100.000 millones de euros extra a la Bundeswehr. 3 años después, ese fondo casi se agotó y fue necesario hacer más. 86.5 mil millones en 2025, 108 mil millones en 2026 y meta de 3.5% del PIB en defensa para 2029. En marzo de 2025, la coalición CDU-SPD hizo lo que siempre prometió no hacer. Eliminan el límite de deuda para crear un fondo de 500.000 millones de euros en 12 años y convertir a Alemania en fortaleza de la OTAN. El objetivo es claro: ser el principal ejército convencional de Europa, sumando 10.000 soldados en 2026. Ya se pidieron 1.800 Boxer. Pronto serán 3.550 F-35-60, Chinooks, mando espacial y bases permanentes. En Lituania no ha vuelto el servicio militar obligatorio, pero los jóvenes de 18 años están registrados y buscan reunir 460.000 hombres a largo plazo. Y fíjense que gracias a todo eso, la industria respira. Rheinmetall logra su mejor semestre, con 24% más ventas. 63.000 millones de euros en pedidos, es el quinto exportador mundial de armas y participa en el Plan Europeo SAFE, con 150.000 millones en préstamos para obuses, drones y misiles fabricados en Alemania. Volkswagen, en crisis, ya negocia con Rheinmetall la reconversión de 2 plantas. Boris Pistorius, ministro de Defensa alemán, habla de días históricos. Todo ocurre con el visto bueno de Washington, que aplaude. Alemania vuelve como pilar militar. Aún no está decidido, ya que China le da a Alemania el 65% de tierras raras y 92% de imanes permanentes que ahora niegan licencias militares. Un retraso detiene drones o F-35. Los miles de millones comprometidos implican recortes en salud, pensiones y vivienda. El 72% de los alemanes teme por su poder adquisitivo. No necesito explicarlo más. La AfD, con 24% en encuestas, solo debe avivar las brasas. Alemania deja de ser exportadora de Berlín y ahora forja blindados. Por ahora funciona. Empleo asegurado y pedidos completos. La recesión controlada. La defensa estabiliza el sector, que incluso permitirá a Alemania recuperarse en 2026 o 2027 con un crecimiento del PIB de más 1,2% según las previsiones. Por ahora, todo depende de 3 pilares frágiles: miedo al Kremlin, paciencia ciudadana y docilidad de Pekín. Si uno falla, el castillo de naipes cae. Continuando con las tensiones sociales, en noviembre de 2025, la tasa de desempleo ajustada en Alemania se mantiene en 6.3%, su nivel más alto desde 2020. Desde 2022,
Alemania tiene casi 3 millones de desempleados y la industria ha perdido entre 420.000 y 600.000 empleos netos. Se prevén 200.000 a 300.000 nuevos empleos netos para 2030. En 10 años desaparecerán entre 700.000 y 1 millón de empleos industriales, un colapso histórico del modelo alemán. Solo servicios públicos, salud y educación generan empleo. El sector privado está en crisis, según Rainer Dulger, presidente del BDA. Lo peor, como muestran videos, es la demografía. Cada año faltan 400.000 ingenieros en Alemania, especialmente informáticos y técnicos STEM 4.0, que Alemania ya no forma. Friedrich Merz propuso la ley de inmigración de personal calificado para atraer talento indio o turco, entre otros. Cierra fronteras a solicitantes de asilo para frenar a la AfD y calmar a su derecha, pero descontenta a todos. Empresarios se quejan de falta de mano de obra y sectores populares de la invasión. Es una estrategia perdedora. La inflación sigue en 2.3% y los salarios reales suben. 4.8 millones tienen empleos de medio tiempo forzado. Desde la unificación alemana, la brecha este-oeste crece. 9% de desempleo en el este y 5% en el oeste. Huelgas, protestas de agricultores y rechazo a impuestos ecológicos agitan al país. Excepto por la política de defensa que impulsa el crecimiento alemán, la CDU está totalmente estancada. No puede ni abrir ampliamente las fronteras sin ser devorada por la AfD, ni mantenerlas cerradas sin asfixiar su industria. Y en ese vacío, la AfD solo tiene que agacharse para recoger los frutos. Como el resto del mundo, Alemania está viviendo un punto de inflexión. Los años de Merkel se acabaron. Bajo Merz, Berlín saca la chequera como nunca antes. Una ruptura histórica permitida por una enmienda constitucional express. El dinero fluye, las tasas se mantienen bajas. Y Alemania puede permitírselo sola, mientras que Francia aprieta las tuercas hasta sangrar. El mensaje es claro. Ser de nuevo la locomotora del continente. Con el apoyo de Washington, Trump aplaude, Merz sonríe y París deja pasar el tren. Pero detrás del crecimiento que nos prometen para 2026-2027 se esconde una realidad más dura. Aunque las cifras están subiendo, la industria alemana sigue de rodillas. Las facturas de energía ahogan a los hogares y una parte creciente de la población ya no puede más. La AfD, influida por el trumpismo y el descontento, sube en las encuestas y roza un umbral que sacudiría al sistema. En 2029, salvo algún incidente, los alemanes volverán a las urnas. Y si las inversiones masivas no han devuelto la confianza al pueblo alemán, la CDU corre el riesgo de pagar muy caro su lugar y su apuesta.